Arcanum. Capítulo 18. Te diré lo que pueda. Ruby se inclinó hacia adelante de forma amenazante, lo que provocó que el suelo se agrietara aún más. No había magia salvaje involucrada en eso, solo tablas del suelo podridas. Cumplió la misma función que hizo que el arcanista hiciera una mueca. La última vez que se habían visto, sus papeles se habían invertido. Ese no era el caso ahora. Incluso si la arcanista sabía que no podía hacer nada sin alertar a sus cazadores, no podía estar segura de que Ruby no se arriesgara. Mi nombre es Blake. Blake Belladonna. Soy un arcanista de Menagerie, algo que probablemente ya habrás deducido por el arcanum que llevas puesto. Solía ser mío. Pensé que estos estaban ligados a un arcanista para siempre, lo son. Simplemente encontré una forma de cambiar eso. Blake sacó una mano y mostró una pequeña piedra preciosa atrapada entre su dedo índice y medio. Solo una piedra redonda de un color gris turbio. Nunca había visto ese color, pensó Ruby. Plata y blanco, pero nunca gris oscuro. Como probablemente habrás oído, la casa de las fieras fue destruida. No solo el Collegium, sino toda la ciudad. Aquellos que pudieron evacuar lo hicieron, pero casi todos en el Collegium, incluido el gran arcanista, cayeron. ¿Cayó a qué? Los ojos de Blake brillaron. Grimm. Grimm. Ruby se estremeció en el acto, entre un jadeo y una carcajada. Sabía que era horrible y los Grimm no eran ninguna broma, pero que acabaran con una ciudad entera, ¿cómo? De vez en cuando se oye hablar de los Grimm en las afueras, pero los bandidos son más peligrosos. Matan a algún viajero de vez en cuando, o suponemos que lo hacen cuando hay sangre y tripas por todas partes, pero no son exactamente un problema de proporciones que acabe con una ciudad. Eso es lo que pensábamos también. La risa de Ruby se apagó. ¿Hablas en serio? No llegaron sin previo aviso, espetó Blake, mirando fijamente a la pared más cercana. Eso es lo que lo hace tan irritante. Habíamos recibido informes de avistamientos con meses de antelación, y luego ataques a casas de la periferia durante varias semanas. Todo el mundo pensó que era una actividad que los estaba incitando, así que enviaron a los arcanistas para que se ocuparan de ellos y eso fue todo. Los Grimm fueron acorralados y asesinados como siempre. El gran arcanista ni siquiera pensó en avisar a los demás colegios. ¿Por qué lo haría? Todo era como siempre. Tal vez fuera un asunto de negocios para los arcanistas, pero esta era la primera vez que Ruby había oído hablar de ello. Los Grimm eran una amenaza presente, pero rara vez vista, para la mayoría de la gente de la ciudad. Al menos, aquellos que los veían rara vez vivían para contarlo. Merodeaban por las afueras y los bosques abandonados más allá de las tierras de cultivo, pero nunca se acercaban. Siempre había historias de Grimm que llegaban por la noche y se llevaban a los niños, pero una vez que tuvo la edad suficiente para darse cuenta de que eso era una tontería, preguntó a los guardias fuera de los muros, aquellos que no eran lo suficientemente idiotas como para golpearte por interrumpirlos. Los Grimm eran reales, pero no te molestaban si no salías a buscarlos. Los guardias los habían visto en su época, pero nunca tuvieron que luchar contra ellos. Nadie lo hizo. Nunca se adentraron en las tierras de cultivo ni se acercaron a la ciudad. Si Blake tenía razón, era por los arcanistas. Es por eso que los arcanistas se iban de la ciudad cuando regresé a escondidas. ¿Iban a luchar contra Grimm? ¿Eso significa que realmente vi un Grimm en las afueras? Los ojos rojos entre los árboles volvieron a ella. No. Probablemente era solo sangre como dijo el capitán. Si realmente hubiera sido un Grimm, me habría atacado. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo o con Vale? Preguntó. ¿Y por qué me necesitabas? Eres un arcanista. Soy un arcanista rebelde. Solo porque así lo has elegido, acusó Ruby. Tienes un arcanum y me permitió entrar al Collegium, así que tú también podrías. Dudo que digan que rompiste los principios solo por sobrevivir a la caída de Menagerie. Si la dejaban entrar pensando que era una iniciada de Menagerie, entonces también dejarían entrar a Blake. De lo contrario, no tendría sentido. La única razón por la que llamaban a la gente arcanistas rebeldes era porque elegían ir en contra del Collegium. Que alguien fuera destruido por fuerzas externas no contaba. Tengo razones para no querer volver, y esas razones explican por qué me enviaste a mí en su lugar.
Así que Menagerie cayó. Eso es malo, pero no es como si hubiera habido ataques de Grimm aquí. ¿Por qué quieres permanecer oculta? Y si realmente no querías venir al Collegium, ¿por qué viniste a Val en primer lugar? Ruby dio un paso adelante. Estás ocultando algo. No lo somos todos, replicó Blake. Tengo mis razones. No soy lo suficientemente bueno cuando estoy en peligro. No esperaba que fueras un mago salvaje. No me habría acercado a ti si lo hubiera sabido. Por lo que se decía, los magos salvajes no habían recibido un trato mucho mejor en Menagerie. Ruby, que ya se había acostumbrado, se cruzó de brazos y esperó, golpeando el suelo con el pie de forma amenazante. Eso no responde a mi pregunta. ¿Por qué querías que alguien más entrara en el Collegium? ¿Y por qué alguien que no sabía nada de magia? Podrían haberme capturado. Entrecerró los ojos. ¿O ese era el punto? El silencio de Blake fue revelador. No era raro en los barrios bajos enviar a alguien a una misión condenada al fracaso para entregar un mensaje. A veces, el intento en sí mismo era el mensaje, como pagar a alguien para que asaltara a una persona a la que no podía capturar solo para recordarle a esa persona que estaba en peligro. ¿Y si el asaltante se mataba en el proceso? Bueno, eso era una pena, pero no era un problema del que pagaba. Me envió esperando que me atraparan. Se suponía que me encontrarían. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? La casa de las fieras no fue un accidente. Blake parecía frustrado, pero, al enfrentarse a una maga salvaje enfadada y no poder explicar de forma aceptable por qué había intentado sacrificarla, sabía que no debía andarse con rodeos. Fue un trabajo interno. Tengo motivos para pensar que va a pasar lo mismo con el Collegium. Ruby inhaló profundamente. Y vale. Si ocurriera algo parecido a lo que nos pasó a nosotros, la ciudad quedaría destruida. Matarla a ella, a Yang y a todos los demás. Suponiendo que Blake dijera la verdad. Había una posibilidad de que no fuera así. Después de que lo atraparan tratando de arrojarla a los lobos, tendría sentido que Blake intentara ganársela ahora haciendo que la misión fuera su problema también. No puedo confirmar si está siendo honesta o no. Y no puedo deshacerme de ella en caso de que lo sea, inteligente. Ruby frunció el ceño. No puedo contarte cómo sucedió, dijo Blake, y no es que no lo quiera hacer. Estuve allí para presenciarlo, pero solo en términos de cómo los Grimm atacaron en cantidades nunca antes vistas. La ciudad cayó primero, pero una vez que los Grimm estuvieron dentro, prácticamente ignoraron a la gente y corrieron directamente hacia el Collegium. Nos abrumaron en menos de una hora. Se emplearon contramedidas, pero no fueron suficientes. Todo el reino fue masacrado. El corazón de Ruby dio un vuelco. Si esto era remotamente cierto, era aterrador. Entonces, ¿por qué no viniste a contárselo al Collegium? ¿Por qué me involucraste? Como dije, no fue un accidente y no tengo idea de si las mismas personas que lo orquestaron están involucradas aquí. Ni siquiera sé quiénes son. Sin embargo, ellos sabrían quién soy yo. Mi nombre puede que no te diga mucho, pero sí a cualquiera de Menagerie. Necesito permanecer oculto. Pero necesitaba que alguien dentro del Collegium actuara en mi nombre. Ruby parpadeó. Yo. Blake hizo una mueca. No. Quien quiera que te haya descubierto, la arcanista que la atrapó y la expulsó, o incluso la arrojó a prisión por hacerse pasar por noble, o al Santum por ser un sucio Dreadger que se hacía pasar por arcanista. Si no la hubieran matado y lo hubieran llamado un accidente, habrían estado en posesión de su arcanum, así que tal vez podría haberlo usado para encontrarlos. Blake quería a alguien de adentro que cumpliera sus órdenes. En lugar de eso, se topó con un mago salvaje. Eso cambia ahora, por supuesto, dijo Blake. De lo contrario, habría dejado que ese cazador te matara en el tejado. Estoy dispuesto a trabajar contigo. Tú me ayudas a investigar el Collegium y a encontrar a los responsables de Menagerie, y yo me encargaré de detenerlos. Sería una alianza. Qué generoso de tu parte. Ya que todavía estoy decidiendo si matarte yo mismo, Blake se tensó. Era solo un engaño. Matar a Blake ahora no solo atraería a todos esos supuestos cazadores hacia ella, sino que también la privaría de la única persona que sabía más sobre los eventos en Menagerie.
Sin embargo, fue bueno ver que se le había quitado el aliento y como recordatorio de que no era alguien con quien se pudiera jugar. No olvidaría que Blake inicialmente planeó que la capturaran. Te salvé la vida allá atrás, no habría estado allí si no hubiera sido por ti en primer lugar. Eres una maga salvaje. Tu poder se habría descontrolado con el tiempo. En todo caso, te he dado una suspensión de la ejecución. Blake abrió los brazos. Y no tengo reparos en ayudarte en el futuro. Puedo esconderte cuando necesites drenar tus oleadas, incluso enseñarte algunos trucos para evitar o lidiar con los cazadores. Haciéndola cada vez más valiosa. Ruby gruñó en voz baja, consciente de que, solo por el hecho de poder ocultar sus impulsos del santuario, Blake era demasiado importante como para no trabajar con él. Significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Eso no significa que tenga que confiar en ella, digamos que sí acepto trabajar contigo. Ruby ignoró cómo se relajaban los hombros de la chica. ¿Qué significaría eso? Ya te has infiltrado en el Collegium, así que el trabajo duro ya está hecho. Me gustaría que estuvieras atento a cualquier cosa inusual, pero hasta que los Grimm empiecen a actuar, no estoy seguro de qué será. Una cosa que podrías hacer es intentar averiguar más sobre ellos. ¿Los Grimm? Sí. El gran arcanista sabía cosas, pero ninguno de nosotros lo sabía. Blake se guardó la piedra preciosa en el bolsillo. No estoy segura de si eso es intencional o no, pero los arcanistas de dos piedras eran enviados a eliminar a los Grimm con regularidad, especialmente cuando su número comenzaba a aumentar. Tiene que haber una razón para que los enviaran. Porque son más fuertes, respondió Ruby. Me parece obvio. Pero no lo son. No todos. Un arcanista carmesí de una sola piedra es más fuerte que uno de dos piedras, esmeralda y azul, al menos en combate. Cada arcano tiene sus puntos fuertes individuales. Siempre que intentaba preguntar, me decían que los Grimm eran solo monstruos y que eso era todo lo que importaba. Para una institución que se enorgullece de su conocimiento y comprensión, la falta de tal fomento en torno a los Grimm es inquietante. Casi intencionalmente. Si estuvieran ocultando cosas, no sería la primera vez. ¿Qué te hace pensar que me lo dirían? Reglas diferentes para un colegio diferente. Puede ser que el conocimiento no esté oculto aquí, pero si lo está, entonces tal vez debas encontrarlo por otros medios. Esperaba atraer la atención de un arcanista de dos piedras que pudiera obtener acceso legalmente, pero esa no es la única opción. ¿Quieres que me cuele y robe a los arcanistas? Sería la primera vez que lo haces. ¿Sí? Los iniciados no contaban. Ni siquiera un poco. Me estás pidiendo que robe a los arcanistas. No a ellos, dijo. No serían lo suficientemente buenos. Te estoy pidiendo que robes a los verdaderos arcanistas, aquellos que ocupan puestos de poder. ¿Se supone que eso es mejor? Preguntó Ruby. Porque suena peor. Eres un mago salvaje. Me guste o no, tienes un conjunto de habilidades únicas que nadie más puede igualar. Y estoy dispuesto a ayudar llamando la atención fuera del colegio si lo necesitas. Sé que te traicioné, dijo Blake. Te engañé y te metí en una mala situación, pero lo hice con las mejores intenciones y estoy dispuesto a enmendarlo. Tus buenas intenciones pueden irse al traste, espetó Ruby. Si hago esto, lo hago por mí. Y Jan, Weiss, Jaune, San y Cinder, pero cuanto menos supiera Blake sobre toda esa gente, mejor. No estaba dispuesta a ofrecerle información sobre sus debilidades a esta mujer. No después de todo lo que había hecho. Salvarme la vida te hace ganar la tuya, pero no me hará olvidar que me mentiste o que me arrojaste al distrito superior para que me atraparan entregando ese arcano. Basta, dijo Blake. Es todo lo que te pido. Y cumpliré con el dinero que te prometí. Además, me quedaré en los barrios bajos y defenderé a tu hermana de los cazadores. Haré todo eso y más, siempre y cuando me ayudes. ¿Te ayudaré a mantener a Vale a salvo? Sí. Quiero más a cambio. ¿Más? La expresión de Blake se torció. ¿Qué más podrías querer? ¿Te das cuenta de que el destino de la ciudad está en juego? Al diablo con la ciudad. La ciudad no había hecho más que cagarse en ella y en Jan. Ruby sacó la mandíbula y esperó.
Lo importante de la negociación, como Junior le había enseñado con su ejemplo, era que si la otra parte te necesitaba, podías marcharte con todo lo que pidieras. Y ahora mismo, Blake la necesitaba. Muy bien, suspiró Blake. ¿Qué quieres? Quiero saber qué papel tienen los magos salvajes en esto y por qué el colegio los odia. Los labios de Blake se curvaron formando una mueca. Estás bromeando, carajo. Jan golpeó la mesa, haciéndola vibrar y los vasos de barro con agua de río Evida quedaron encima. El regreso a casa de Junior había sido peligroso, pero con Blake para mantenerlos ocultos de los cazadores, habían logrado regresar sin problemas y a tiempo para encontrar a Jan esperándolos, sano y salvo. Como estaba planeado, los cazadores que luchaban contra ella la habían echado de un puntapié y la habían perseguido en cuanto pudieron, dejando atrás un objetivo sin importancia. ¿Estás bromeando? Volvió a preguntar Jan, gruñéndole a Blake. ¿O de verdad esperas que creamos que no sabes ni una maldita cosa sobre los magos salvajes? Me temo que es cierto. Solo sé que son peligrosos. Vete a la mierda. Si no sabes nada, ¿por qué crees que son peligrosos en primer lugar? Es lo que nos enseñan, y lo tomas así, sin más, sin hacer ni una sola pregunta. Jan se echó hacia atrás cuando Blake no respondió. Joder. ¿Estás seguro de que esto es una escuela? No parece que estén enseñando mucho allí. Solo te están dando de comer mierda que se supone que debes tragar. Ruby permaneció sentada sin hablar, con una enorme sonrisa en su rostro. Cualquier enojo dirigido a Blake era un refuerzo para ella misma y un recordatorio de que no era la única que pensaba que todo esto era un montón de basura. Los magos salvajes eran peligrosos, decía casi todo el mundo, y ahora ni siquiera un arcanista oficial sabía la razón. Blake no era un iniciado. Ella era una arcanista de una sola piedra. Una profesional. Estoy segura de que nos habrían dicho por qué con el tiempo, pero aún no conozco los detalles. Blake permaneció sentada, consciente de que nadie allí era un amigo y, de vez en cuando, miraba hacia la espada y la ballesta de mano que se había visto obligada a dejar junto a la puerta. Si los magos salvajes supieran por qué son tan letales, podrían usar lo que sea que eso sea. Los colegios no pueden permitirlo. El secreto es importante. El conocimiento es poder. Y como siempre, los nobles tienen que acaparar eso para sí mismos, dijo Jan con ironía. Genial. Apuesto a que cualquiera que pregunte demasiado también desaparece. No me sorprendería a estas alturas. ¿Qué pasa con esos tipos que fueron a por Ruby? Los cazadores. Son ejecutores, a falta de un término mejor. Se aseguran de que los arcanistas cumplan las reglas. Pensé que para eso estaba el Collegium. El Collegium establece las reglas y enseña a la gente a seguirlas. Naturalmente, debe haber una rama que se ocupe de aquellos que se extravían. Esos son los cazadores. Blake tocó el lugar donde habría colgado su arcanum y, al ver que faltaba, apretó su mano en un puño y la llevó de vuelta a la mesa. Pertenecen al Santum y son una orden secreta. Como viste, la magia tampoco funciona con ellos, lo que los convierte en los cazadores perfectos para los magos salvajes y los arcanistas. ¿Eso es un hechizo? No sé. Jan volvió a golpear la mesa con la mano. No lo sé. Insistió. ¿Por qué le dirían a un arcanista los métodos que utilizan sus ejecutores antiarcanistas? Sin embargo, no puede ser un hechizo, de eso estoy segura. Los mejores arcanistas podrían detectarlo y desentrañarlo si ese fuera el caso. No sentí magia alguna a su alrededor. No hay nada allí. Casi un vacío, como el Santum. En ese momento, no había pensado en comprobarlo, pero ahora que Blake lo mencionó, no había percibido nada de los cazadores del Santum. Era como si fueran personas perfectamente normales sin ninguna habilidad mágica. No habían lanzado hechizos en sus ropas para protegerlos y no habían lanzado hechizos durante la persecución. Sus armas eran cuchillos, entrenamiento y reflejos, suficientes para seguir el ritmo de un mensajero en su propia casa. Eso era más preocupante de lo que estaba dispuesta a admitir. Con las campanas por todas partes, pueden sentir cada una de mis pulsiones. A menos que deje que Blake las esconda. Endeudándola cada vez más. Ruby miró a Jan a los ojos y asintió sutilmente.
Yang levantó una ceja, le dio un golpecito con el dedo en la pierna y asintió en respuesta. Sigue el juego por ahora. Las cosas podrían cambiar más adelante. Entonces, dijo Yang, inclinándose hacia adelante. Su pie se deslizó junto al de Ruby para que pudiera tocarlo y detener cualquier línea de preguntas. ¿Quieres que mi hermana menor te haga trabajos en el colegio? Es mucho pedir, especialmente si tú, una arcanista entrenada, no te atreves a hacerlo tú misma. Mis métodos se centran casi por completo en mi magia. Eso no sirve de nada contra un Collegium. ¿Qué pruebas tenemos de que no eres tú el que está detrás de la caída de Menagerie? ¿Qué? Los ojos de Blake se abrieron de par en par y se quedó boquiabierta. ¿Cómo? ¿Por qué? Se mordió el labio y siseó entre dientes. La casa de fieras era mi hogar. Tenía familia allí. Nunca destruiría el mundo que amaba. La ira parecía genuina. Ruby le dio un golpecito en el pie a Yang. Oye, solo estoy teniendo cuidado. Yang se echó hacia atrás y lo dejó pasar. Blake no se relajó, pero sí se calmó y sus manos se posaron lentamente sobre la mesa. Tenemos que pensar en nosotros mismos, ¿no? Y oír que los Grimm van a destruir Vale es un poco increíble. Tal vez haya visto a uno en mi vida y los guardias lo estaban persiguiendo y matando. Yang había visto una. ¿Cuándo? Ruby la miró fijamente. Hace un par de años, dijo Yang. No te lo dije porque no me pareció gran cosa. Y no lo es, le dijo a Blake. Los Grimm matan a personas que no están preparadas o que deambulan por las afueras sin protección. No son más peligrosos que los lobos o los osos. Los lobos y los osos no atacan a menos que tengan hambre o se sientan amenazados. Los Grimm matan sin propósito. Los ojos de Blake estaban nublados. Para ella, los Grimm debían haber sido mucho más aterradores, dado lo que afirmaba haber visto. Y no puedo decir con certeza que el destino de Menagerie recaiga sobre Vale. Si no es así, estaremos bien, pero incluso tú debes haber oído hablar de actividad inusual en las afueras. Personas que desaparecen. Caminos que se vuelven peligrosos. Yang negó con la cabeza. No. Ruby hizo una mueca de dolor cuando ambos la miraron. Fue después de que le quité el trabajo a Blake. Junior me envió a hablar con el capitán de la guardia en la torre de vigilancia de Astfarm. Dijo que habían quemado casas en las afueras. Mierda, maldijo Yang. Y dijiste que viste ojos rojos, me dijo que era sangre. Pudo haber sido. Tal vez no lo haya sido, interrumpió Blake. Y la sangre no quema hogares ni masacra a sus habitantes. Los Grimm sí lo hacen. O bandidos. O borrachos que se desmayan y dejan caer una antorcha, se burló Yang. Es un poco exagerado hablar de monstruos que vagan por los bosques asesinando gente, ¿no? O de alguna conspiración para destruir la ciudad. Es demasiado pronto por ahora, convino Blake, pero no por mucho tiempo. Tengo la intención de investigar. Si lo deseas, te llevaré conmigo. Está bien, dijo Yang. No. Argumentó Ruby. No es seguro. Está bien, no me iré, dijo Yang con tanta naturalidad que Ruby supo que era una tontería. En cuanto Yang estuviera fuera de su vista, seguiría a Blake para averiguar por sí misma si eso era cierto. Ruby miró a Blake con enojo, transmitiéndole un mensaje. Cualquier cosa que le pase a Yang no estará contenta. Blake la miró a los ojos y asintió. Una vez que lo veas por ti mismo, puedes decírselo a Ruby. No le pediré que haga nada peligroso en el Collegium hasta entonces y seguiré ocultando sus ataques, tenga o no razón. ¿Qué te parece ese trato? Es generoso, siempre y cuando cumplas con tu palabra. Ruby ahora sabe mi nombre y dónde puede encontrarme si la capturan. Blake la miró a los ojos por encima de la mesa. Esta espada ahora corta en ambos sentidos. El colegio no se tomaría bien que ayudara a un mago salvaje. Tenemos que tomar una decisión pronto, insistió Yang. Es tarde, o temprano. Tendrás que volver al Collegium antes de que alguien se dé cuenta de que no estás. Ruby miró la mano que le ofrecían desde el otro lado de la mesa. Ya había decidido qué hacer, no porque quisiera, sino porque era la única opción real. La única razón por la que estaba dando largas era para hacer que Blake se retorciera, pero Yang tenía razón. La única que iba a sufrir era ella. Tenemos un trato. La mano de Ruby agarró la de Blake.
El fauno se tensó cuando el hielo la agarró, envolviéndola en una capa de hielo que envolvió ambas manos. Ruby la acercó, inclinándose sobre la mesa y sonriendo. Esta vez, asegúrate de cumplir con el trato. O te encontraré. Blake tragó saliva. Anotado. Regresar al Collegium fue sorprendentemente fácil. Toda la gente que la buscaba estaba en los barrios bajos, lo que le permitió envolverse en invisibilidad una vez más y deslizarse dentro, luego quitarse la capa y envolverla debajo de sus ropas de iniciada. El Collegium estaba tranquilo y silencioso, los dormitorios estaban a oscuras a las 3 o 4 de la mañana. Las puertas chirriaron y las tablas del suelo crujieron cuando entró de puntillas en la habitación de Weiss. La abrió con cuidado, deteniéndose cuando Weiss chasqueó los labios, pero continuó cuando el mechón de pelo blanco que sobresalía de las mantas se dio la vuelta para mirar hacia otro lado. Ruby se metió en su propia cama y se quitó los zapatos. Sin la oleada que la recorría, se sentía más ligera que en mucho tiempo. En ese momento era difícil precisar el motivo, pero ahora, cuando se recostaba, se sentía más cómoda. Más descansada. Era como acostarse sobre una roca fría en un día caluroso, mientras que antes había estado constantemente agitada e inquieta. Por fin puedo descansar como es debido. 2 horas después, Weiss la despertó. No sé por qué te pones tan nervioso conmigo, dijo Weiss. Siempre me arrastras a las 6 para ver cómo entrenan los Neuglobes. Supuse que querrías lo mismo aquí. Ruby gimió lastimosamente. Solo tú tienes la culpa de estar fuera tan tarde. Ruby volvió a gemir algo inútil y Weiss puso los ojos en blanco. Si no quería estar tan cansada, no debería estar escabulléndose todo el tiempo. Al menos esta vez me advirtió para que no entrara en pánico, pensó, sentándose bajo la sombra de un árbol y dejando que Ruby se desplomara a su lado. Esta vez, Ruby había confiado lo suficiente en ella como para decirle que no estaría allí, y Weiss le devolvería esa confianza guardando el pequeño secreto. Después de todo, para eso servían las palabras. Fue agradable que alguien confiara tanto en ella. Demostrar que su fe era correcta no sería tan difícil, pero eso no significaba que a Ruby se le permitiera quedarse en casa y faltar a clases. Tenemos esa orientación en unos días, Ruby. No quieres que te castiguen y te la pierdas, ¿verdad? No, Weiss, piénsalo. Estaremos expuestos a todos los arcanos que están disponibles para nosotros. ¿No es emocionante? Sí, Weiss, sé que no nos pedirán que elijamos todavía, pero aún así es una ocasión trascendental. Debemos considerar cada opción y elegir con cuidado. Además de estar limitados a solo 2, podrían pasar años antes de que podamos dominar una. ¿Puedes imaginarte si elegimos mal y nos arrepentimos? No, Weiss, exactamente. Respiró profundamente. Supongo que deberíamos intentar mantener la calma, pero eso es difícil. ¿Has pensado en qué arcano podrías elegir? Sí, Weiss. Weiss esperó una respuesta, pero no llegó. Ruby. Sí, Weiss. Ruby, gruñó. La pequeña arcanista estaba casi profundamente dormida a su lado, acurrucada con las rodillas pegadas al pecho. Oh. Tienes suerte de ser tan adorable, Ruby, o te sacudiría muy fuerte ahora mismo. HNGH. Weiss. Ruby se acurrucó aún más. Basta de sermones, Weiss. Soy una dama noble, TCH. Eres un idiota. Faltan al menos 2 horas para las clases. Supongo que se puede tomar una siesta. Weiss tomó a su compañera de cuarto y le levantó la cabeza para que descansara sobre su regazo, como solía hacer Winter con ella. Considérate afortunada, Ruby. Solo estoy alejando los insectos de tu cabello. Weiss se sentó debajo del árbol mientras otros iniciados venían a observar a los Neuglobes. El número variaba cada día, pero había algunos que venían sin culpa, ella y Ruby ahora técnicamente entre ellos. No estaba segura de qué significaría eso para su reputación. Incluso podría ser bueno, ya que por lo demás la consideraban fría e insensible. Los espacios a su alrededor fueron ocupados rápidamente, algunos trajeron toallas o mantas para acostarse y otros simplemente cruzaron las piernas y se sentaron en el pasto. Los Neuglots llegaron rápidamente, pavoneándose de esa manera que hacían cuando sabían que los estaban observando.
Ella tuvo que poner los ojos en blanco. Me gustaría decir hombres, pero también hay mujeres entre ellos. Qué patético. Nunca duró. Una vez que comenzó el entrenamiento, su pompa pronto sería reemplazada por sudor y estrés mientras luchaban por puntuar en la mitad superior del grupo en lo que era una agotadora prueba de resistencia. Al público no le importó, las túnicas se volvían mucho más transparentes cuando estaban mojadas. Weiss normalmente lo ignoraba, pero si tenía un favorito, supuso que sería Lord Jaune, aunque solo por el bien de Ruby. No lo veo entre ellos hoy. Se llevó la mano a la cara. No me digas que Ruby y él estaban juntos. El escándalo que se armaría. Al menos si no salía nada de ello. A pesar de su noble naturaleza, las aventuras amorosas eran sorprendentemente comunes entre la élite superior. Siempre y cuando dichas interacciones no resultaran en hijos, claro está. Si eso sucedía, el matrimonio era rápido y común para arreglar las cosas antes de que algo pudiera poner en peligro el nombre de la familia. Si Ruby y Jaune pasaban la noche haciendo eso, sin duda explicaría su agotamiento. Y de repente, me siento mucho menos feliz de tener tu cabeza en mi regazo. ¡Qué asco! Aoi, Lady Weiss, llamó una voz familiar. ¿Hay lugar para otra? ¿Lord Jaune? Giró la cabeza a tiempo de verlo acercarse, caminando entre los iniciados reunidos con un largo gambesón rúnico en lugar de su habitual. Incluso llevaba una especie de capa, que le colgaba del hombro derecho y le bajaba por delante y por detrás, cubriendo su brazo. Ciertamente no era una vestimenta adecuada para correr bajo el sol de la mañana. ¿No vas a correr hoy? Hoy no. Y llámame Jaune, por favor. Lo prefiero así. Entonces debes llamarme Weiss. A cualquier otra persona se le habría negado el simple placer, pero él era amigo de Ruby y su campeón, que la defendía contra Malneux. Por eso, ella le estaba agradecida. Y sí, hay lugar. Toma asiento. Sin embargo, me temo que Ruby no está en condiciones de hablar. Ya lo veo, se rió en voz baja y se sentó cerca, pero no demasiado. Si hubieran sido solo ellos dos, estaba segura de que todos habrían empezado a hablar, pero afortunadamente Ruby y su conocida asociación con Jaune lo impidieron. Algunas personas miraban en su dirección, pero la mayoría lo miraban a él y por curiosidad, por saber por qué no estaba entrenando. Aunque Ruby probablemente nunca se dio cuenta y ciertamente no le importaría, la forma en que ella y Jaune interactuaban estaba lejos de la media para dos nobles en su posición. No era solo el hecho de que estuvieran en una especie de relación, sino la forma en que hablaban y lo físicos que eran, riendo, intercambiando golpes ligeros y colgándose el uno del otro. De lo que Ruby no se daba cuenta era de que gran parte de la situación era cosa suya y solo suya. A su alrededor, Jaune era mucho más cauteloso. O mejor dicho, actuaba como se suponía que debía hacerlo, y ella hacía lo mismo. Ambos permanecían sentados erguidos e inmóviles, sonriendo afablemente, pero sin hacer ningún gesto evidente que pudiera delatar nada. Si Ruby hubiera estado despierta, los habría arrastrado rápidamente a ambos a su nivel vulgar. Weiss se sorprendió al descubrir que eso era lo que extrañaba. ¿Por qué está tan cansada Ruby?, preguntó Jaune de repente. ¿No durmió? Weiss lo miró de reojo, casi esperando una sonrisa de suficiencia. No la hubo. Así que Ruby no había estado con él la noche anterior. En ese caso, era su deber desviar la pregunta. Comió demasiado en la cena y no pudo dormir. Toda la noche fue un aluvión constante de despertarse y volver a dormirse. Teniendo en cuenta el hambre legendaria de Ruby, no era ni remotamente increíble. Ya veo. Jaune se rió carismáticamente, lo que significaba que era un sonido perfectamente fingido y cuidadosamente elaborado que probablemente le habían enseñado desde muy joven. Diseñado para bajar la guardia y hacer que las mujeres se desmayen. O esa era la teoría. Weiss, y cualquier otra dama noble que se precie, lo ignoraron. A mí también me pasa con ciertas comidas. Las especias no me sientan bien. Espero que esté bien. Estoy seguro de que lo hará después de una breve siesta, y quizás sin desayunar hoy. Weiss lo miró de nuevo. Pero todavía no has respondido a mi pregunta. Él sonrió deslumbrantemente. ¿Cuál? Qué evasivo de su parte. Qué gracioso. Es de mala educación hacer que una dama repita lo que dijo. ¿Por qué no estás entrenando hoy?
No pretendo saber tu horario, pero veo a San ahí abajo, junto con el teniente comandante Alabaster, quien no creo que dejaría que nadie se salte el entrenamiento sin importar su rango. Ah, me has pillado. Su sonrisa vaciló, aunque solo por un segundo. Se hizo más pequeña, más honesta y un poco avergonzada. Ese era el verdadero él. Rompió el contacto visual y se pasó una mano por el pelo. De hecho, estoy herido. Usó su brazo izquierdo para apartar su capa hacia un lado, revelando un apretado conjunto de vendajes envueltos alrededor de su hombro derecho, junto con un cabestrillo que sujetaba su brazo inmóvil. Dejó que la capa cayera hacia atrás para cubrirlo cuando ella jadeó. ¿Cómo pasó esto? Fue un accidente durante el entrenamiento, admitió con pesar. Lo paré tarde, me atraparon y no me moví con el golpe. Una comedia de errores con mi hombro como remate. Si así fuera, no sería una broma muy divertida. Las vendas ocultaban gran parte de la vista, pero el hecho de que las tuviera en primer lugar era preocupante. Se trataba del colegio arcano. ¿Por qué no has tenido a alguien del arcano Esmeralda que te trate? Bueno, Lord Alabaster parecía pensar que debería soportarlo. Creo que sus palabras fueron: para recordarte que esquives mejor la próxima vez. Olga-san sacó de estiércol de caballo. Jaune sonrió. Estoy cortando un poco de su lenguaje más colorido. Eso parece un castigo inusualmente duro. No puedes entrenar con una lesión como esa, se burló, preocupada no solo por él, sino también por la injusticia de tal decisión. Deberías protestar ante alguien de más arriba. Esta no puede ser la mejor manera de hacer las cosas. Está bien, Weiss. Déjalo. Se ajustó la capa para taparlo y ocultarlo de la vista. No duele, y unos días de entrenamiento perdidos no son tan malos. No es un hueso roto a pesar del cabestrillo. Eso es solo para que siga agravándome el hombro. Volveré a blandir una espada en un par de días. De hecho, suspiró. Vine a decirle algo a Ruby y no tendré la oportunidad de decírselo más tarde. No quiero despertarla si está tan cansada. ¿Podrías pasarle un mensaje por mí? Weiss inclinó la cabeza. Por supuesto. Por favor, dile que estaré ocupado durante los próximos días. Dile que será por el mismo motivo que la última vez. Trabajo. Ella lo entenderá. Lo que no dijo fue que no lo haría. Parecía al menos un poco apenado por no haberle dicho nada. Y dile que vine a advertirle pero que no quería despertarla, sonrió. Por si acaso piensa que no lo intenté. Se lo diré. ¿Cuánto tiempo tardarás? Un par de días. No puedo decirlo con seguridad. Gruñó y se puso de pie, manteniendo su capa sobre la herida, sin duda para evitar que los chismes se descontrolaran. No es nada peligroso y Ruby lo sabrá. Solo quería decírselo con anticipación. Te veré cuando regrese, Weiss. Buena suerte con tus estudios. Y a ti también. Te transmitiré tu mensaje.